Cuba, Colombia, Haití, Chile, Bolivia, y podríamos citar a prácticamente todos los países de Latinoamérica que en los últimos años se han visto en insurrecciones populares, se han visto en reclamos populares. Desde quejas desde un punto de vista histórico, como en el caso de Chile, hasta temas mucho más circunstanciales, como puede ser el caso de Bolivia o puede ser el caso de Cuba, por ejemplo. Hoy día vamos a hablar de insurrección popular, vamos a hablar de defensa de derechos humanos, vamos a hablar de cuál es el rol de la sociedad, cuál es el rol del Estado en la cuarta pared. Para esto tenemos un invitado de lujo, un documental excelente y 3 películas maravillosas. Así que, bienvenidos a la cuarta pared. Para hablar de lo que viene a ser insurrección popular, derechos humanos, tenemos un invitado de lujo que es Lucio González, que ya es amigo de la casa porque ya lo hemos invitado antes para hablar de marxismo. Hola Lucio, ¿cómo estás? Gracias Mauricio, gracias por la invitación, más bien es un placer volver a estar acá. Creo que es importante hablar sobre todo estos temas de insurrección que pasa casi continuamente en Latinoamérica, en la historia boliviana y además de derechos humanos, ¿no? Que son tiempos donde más se habla de derechos humanos, más todos los estados, las personas, la sociedad civil habla de derechos humanos y creo que es necesario contribuir a esa narrativa, ¿no? De los derechos humanos. Vamos a empezar con un documental excelente producido por HBO que tiene que ver con todo lo que fue el conflicto en Bolivia el año 2003. El nombre es Our Brand is Crisis, así que vamos a ver el primer clip. Hola. Mr. President, good to see you. How's it going? Good, how are you? What are you doing tomorrow? Whatever you want me to, Mr. President. Yeah, well, No, the agenda is we're going to... I'm seeing Carlos Mesa at 10. War Room, Carlos Mesa until 12. 3 p.m. the presentation. well, if you want to do it even later, we can do it. Tienes el mensaje. I want to put off the presentation because the one time I don't want to see polls. These are worth not seeing. Yeah, You that's might what I wanna mean. Archive these I've in the, always in the museum. I always thought I was a masochist, but when I read what could be there, I decided I don't want to see it. What the hell with that? We have to have a real serious talk about that because I think the way people are so nervous, I think you could really push it off the ledge. Well, I want to talk to you about that. I mean, I have that concern too. Yeah, so I don't. That's why It's not bad to push it back, though. But I think the other thing put it is, back or we'll just get it off because I think there's a lot of problems. they're starting to go off the rails. Yeah, starting with the VP. Well, I want to talk to you about that. I mean, people feel, we heard it in the focus group today, there is a chance for a new start. But I think he's only got about 4 weeks to show real decisive action, you know? And I just don't know if some of the people move fast enough, you know? Yo creo que en esta ocasión nuevamente es importante que les avise que yo estoy mandando y pidiendo a Carlos Mesa que los visite a ustedes en diferentes lugares de la República para hablar con el pueblo en sus barrios, para visitar estudiantes en sus universidades. Tenemos que ir por el camino de la paz y del diálogo. There was just a deep feeling, you know, that sort of the patrimony of the country was being so slowly stripped again. I mean, on top of a 500-year story dating back to the silver and the Spanish conquistadors, but also Goni's role in that they saw the privatization of industries during Goni's first term as part of that. They saw the War of 1879 with Chile when they lost their coastline as part of that. And again, these weren't things that I was unaware of. I didn't sort of go in ignorant of the history. And yet when you hear it from people, you learn a lot about sort of the dynamics of the passion behind it. I mean, it's not like facts I learned, but it's the texture of people's political passions and the texture of the sadness there about what's been stripped from them. Pero vamos a comenzar, aunque no haya, porque para el futuro de Bolivia vender gas es vital. Tenemos tanto gas, tenemos en potencial 100 trillones.
3 weeks ago, the president's controversial gas export plan set off a series of violent protests. The catalyst for the crisis was a proposal to export natural gas from Bolivia through a pipeline to a port in Chile. Nearly 80 people have been killed in clashes between Bolivian troops and mostly poor indigenous protesters. So how do you feel now about getting Goni elected? I don't have any doubt now, and I didn't have any doubt during the election, that's why we went to work for him, that this guy had the best formula for helping this country rise out of dire poverty. But don't you think it was dangerous to have a leader in office who didn't have majority support? Oh, yeah. But, you know, that wasn't, I don't see that as an indictment of Goni. I mean, maybe it's an indictment of his consultants that we didn't get him 50%, we only got him 22.46%. I used consultants to know what was important to people, because all they're telling you is what people are thinking, and they're trying to show you how to change the perception. But it's hard to sell people. Only in the United States can you think that advertising will fix it all. It won't. It won't. Only in the United States can you believe that people can be changed by information. Sure, communication is very important in campaigns, but you have to take into account deep-seated fears and resistances of people. Ultimately, he thought he would be held accountable. We thought he'd be held accountable in an election, in the normal course of things, when there was a chance for him to proceed with the gas line, proceed with the connections to people's home, dedicate the funds for education, all the things that he wanted to do. That ultimately, he believed, and we believed, that he would be judged by those things if he succeeded by what he did. Cada cual ofrece a su manera, ofrecen maravillas, cielo y tierra y mar, pero al final eso no cumplen. Yo ya he visto tanto tiempo que jamás han ido peor hemos ido. Acabamos de ver una escena del excelente documental de HBO, Our Brand is Crisis. Quiero empezar con todo lo que viene a ser insurrección popular, todo lo que viene a ser estos movimientos populares que terminan teniendo una influencia política en la región y que la tuvieron, como es el ejemplo de este documental que narra los hechos del 2003. Preguntándote un poco, más allá de lo teórico de qué es una insurrección, ¿qué necesita una insurrección para ser válida? Bueno, creo que el primer punto es señalar que en el caso, por ejemplo, de Octubre Negro, es un proceso largo, ¿no? Es un proceso prácticamente que viene desde el 86, digamos, y que eso sería uno de los puntos principales, ¿no? Que necesita una legitimación histórica, digamos, una construcción histórica del movimiento para lograr cierto tipo de legitimaciones, ¿no? Estas insurrecciones no es porque un grupo de personas, un sector popular quiere hacer un desfaz, digamos, en la sociedad, sino que hay razones más profundas, ¿no? Y esto implica, por ejemplo, en el caso de Octubre Negro, el deterioro y la caída del neoliberalismo, digamos, ¿no? Pero esto viene por procesos, digamos, de vulneración muy anteriores, ¿no? Desde el 86, que prácticamente todos los años se dictaban estados de sitio, confinamientos, digamos, a los dirigentes principales de la Central Obrera o de otros sectores sindicalizados, y eso genera, ¿no? Que haya una legitimación por una parte. Y por otra, creo que en el caso boliviano, que es sobre todo un caso particular, digamos, es que los movimientos sociales tienen un peso fundamental, digamos, ¿no? No podremos entender la sociedad boliviana si no entendemos la historia de la Central Obrera Boliviana o de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Entonces, en Bolivia hay una construcción importante ahí, ¿no? De que la legitimidad radica sobre todo en estas organizaciones. La sociedad tiende a organizarse mucho en Bolivia, y hay una diferencia, digamos, ¿no? Que a veces el Estado puede mirar como formas ilegítimas, ilegales, a las movilizaciones, a las insurrecciones, a la insurgencia del pueblo, digamos, pero por el otro lado está que las construcciones, estas sobre todo corporativas, digamos, que existen en Bolivia, sindicalizadas también, tienen un peso gravitante, ¿no? Y el Estado no simplemente puede decirles que son ilegítimas, ¿no? Sino que ellas ya tienen un peso histórico, hay una recuperación de la democracia, digamos, por parte de estas organizaciones tiempo antes, que les brinda una legitimidad y un peso importante, ¿no? Y justamente cuando se acaban las formas de estos movimientos de
pedir y hacer peticiones al gobierno, como pasaba con Goni en su primera gestión, que no cumplió lo de los 500.000 empleos, por ejemplo, se genera que en estos procesos de incumplimiento haya estas demandas colectivas y que en realidad la resistencia organizada del pueblo, civil, como queramos llamarla, tenga su propia legitimidad, ¿no?, dentro del contexto político y coyuntural. Súper. No quiero... A ver, después vamos a tocar mucho derechos humanos, que en parte es lo que creo que más te gusta además, entonces... Pero dame este bloque solamente además para referirnos un poquito en concreto a Bolivia. Algo que dice parte del documental es justamente que el asesor político explica: es muy difícil formar y que se lleguen a tomar cierto tipo de decisiones cuando el candidato tiene un 22%. Pero, a pesar de esto, estamos hablando del MNR, no estamos hablando del Partido Verde Blanco, estamos hablando del partido más importante de la historia de Bolivia. En esta lógica, el desgaste que llegó a tener el MNR también se da por estas organizaciones de las que tú nos hablas, como la COP, que al final terminan desgastando al partido, ¿o es un tema un poco más del propio partido? Creo que el punto de ruptura, digamos, del MNR es justamente el decreto 21060 con Víctor Paz, ¿no? Entonces, cuando se inicia todo este periodo de políticas neoliberales, porque es el inicio de las políticas neoliberales, hay una resistencia previa de los movimientos sociales, de los sectores sociales, que se da con la Marcha por la Vida, que es una de las más importantes. Hay una gran represión en la caminata, digamos, ¿no?, en la marcha, y que esto va a dar el inicio de diferentes procesos, ¿no? Yo creo que hay un desgaste natural del MNR porque igual hay el tema de los cuadros, o sea que Gonzalo Sánchez de Lozada termine siendo la cabeza luego del proceso de Víctor Paz Estenssoro, nos da señales de un debilitamiento, un cambio, ¿no?, dentro de la propia estructura, pero también hay un contexto global, ¿no?, que es justamente la decadencia y que se va a ver después en otros procesos latinoamericanos y mundiales del neoliberalismo, justamente, ¿no? Yo creo que tienes razón en eso. Hay mucho desgaste, ¿no?, sobre todo del partido y del modelo neoliberal, pero es porque hay un trabajo de las organizaciones y, como te decía, un incumplimiento del propio Estado neoliberal en no cumplir sus promesas, ¿no? Entonces creo que ahí radica justamente el punto, ¿no? O sea, es justamente una de las cosas más extrañas de que el MNR llega al poder por una revolución, digamos, y que termina saliendo por una insurrección, ¿no? Entonces es una de las tantas contradicciones que tiene la historia de Bolivia, pero que se dan justamente en esos procesos de desgaste igual, ¿no? Desgaste del modelo neoliberal y como también de la estructura partidaria, ¿no? Para todo lo que viene a ser este modelo neoliberal, a ver, el neoliberalismo per se y sobre todo lo peso pesado, si quieres, del neoliberalismo no surge el 2003, sino en realidad en el primer gobierno yo diría de Goni, un poquito después de Paz Estenssoro. En parte, bueno, en realidad no en parte, sino a partir de una estrategia internacional, del consenso de Washington, que es una especie de continuación de los Chicago Boys, que es netamente económico, ¿no es cierto? A partir de lo que viene a ser la economía, ¿qué crees, ya adentrándonos un poco en lo que viene a ser un análisis reflexivo de la sociedad boliviana, qué crees que enoja más a la gente, que llama más a la gente? ¿Que se juegue con la economía, como viene a ser el caso de Gonis sobre todo? ¿Que se juegue un poco con lo que viene a ser la democracia? ¿O que se juegue al final con una mezcla de un poco de los dos? ¿Cuál crees que es el activador de la sociedad boliviana para este tipo de insurrecciones? Bueno, creo que en el caso de Goni, precisamente en el caso de Octubre Negro, creo que también está presente, y lo que se menciona igual en el documental, esta importancia del sentimiento de la gente, ¿no? El sentimiento de la gente, porque también hay una política de educación por detrás, que es ver, digamos, a Chile como el enemigo principal, el enemigo de todas las causas. Entonces, también hay parte de estos procesos históricos, lo que justamente igual señala el asesor de Goni, que es esto de los 500 años, ¿no? Del sentimiento, sobre todo
se podría decir en el sentido de víctimas de la sociedad boliviana por parte de los intereses globales, ¿no? De los intereses de las grandes potencias. Creo que ese es un punto central, digamos, en el caso de Goni, porque si bien sirve como excusa, había un desgaste del modelo neoliberal, creo que también ese sentimiento es importante. Y que creo que en todo el periodo, digamos, de conflictos sociales que se van dando, y sobre todo entre septiembre y octubre de ese año, hay un sentimiento que creo que ya no se puede revertir, que es justamente el sentimiento de la pérdida de vidas humanas, ¿no? Yo lo calificaría en dos momentos casi siempre estas grandes insurrecciones, que son, por un lado, la demanda central de los grupos movilizados, que pueden ser económicas, sociales, culturales, dependiendo el punto, y el otro lado es que cuando ya hay víctimas, ¿no? Y cuando ya hay víctimas hay un sentimiento de apropiación de las reivindicaciones, ¿no? Una persona, por ejemplo, que sale a marchar un día y que es una reivindicación de su sector, puede marchar y todo, pero si ese día lo reprimen o matan a una de las personas que está llegado, hay un sentimiento hasta corpóreo, digamos, ¿no? De decir, no, esto tiene que ir más allá porque me siento indignado por esto y por lo otro. Entonces creo que son dos momentos, ¿no? Que generan justamente la unión de ambos, un tipo de insurrección popular, un tipo de revuelta, un tipo de, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Como claro, pasa en Bolivia. A ver, antes de pasar al siguiente clip, y solamente a modo de pequeña reflexión, y si quieres a partir de mi comentario, tú enganchas eso en la siguiente participación. Pero algo muy curioso es que hay gente vinculada al movimiento del socialismo, posteriormente vinculada al movimiento del socialismo, que era parte de quienes debían de traer paz en el momento de la crisis del 2003. Es decir, el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos es un señor no muy vinculado a los derechos humanos, curiosamente, no quiero decir su nombre, Llorenti, que no llegó a traer paz como era su rol de mediador, por ejemplo. Entonces, también hay que considerar, y no a modo de ser abogado del diablo, al final fue nefasto lo que pasó, hubo más de 60 muertos, un montón de heridos, una violación de derechos humanos terribles, pero hubo gente que se aprovechó de eso. Pero esto, insisto, si me lo quieres continuar, hazlo, pero primero veamos el siguiente clip, que es de una película que tú elegiste, que además es muy buena, que es La Noche de los Lápices, que habla de la dictadura en Argentina. Vamos a ver el segundo clip. ¡Me oí, Pablo! Señoras, al pasillo. ¿Terminó? Sí, está lista de desaparecidos. No, detenidos, señora, detenidos. Acá no hay desaparecidos. Sí, mi hija no está ahí. Nosotros no podemos hacer nada. Ya sé, en todos lados dicen lo mismo. Señora, ¿por qué no se preocupó antes por su hija? Ahora no tendría que andar buscándola. Señor, yo siempre me preocupé por mi hija. Por lo visto... Parece que no fuera Argentina. Usted será argentina. Su hija no. Mi hija sí, capitán. Mi hija sí. Discúlpeme, señora, pero usted preguntó recién por una chica Falcone. Sí. ¿Claudia Falcone? Sí, mi hija. Yo soy la mamá de Horacio Húngaro, un amiguito de Claudia. Creo que se lo llevaron la misma noche. Tuviste mala suerte, Pablín. Llegaste justo con la guardia mala. El negro ese casi me ahorca. Es una bestia. ¿Sabés quiénes nos vendrían bien? Los mulatitos mulé. Seguro que eso podría liberarnos. Horacio. Esto es un quilombo, ¿cómo haces? Tranquilo. Acá adentro lo que sobra es tiempo. Che, Claudia, ¿sabés dónde dormí después que se lo llevaron a ustedes? Corchito me apretó la heladera. ¿Heladera? Sí, me sentía Walt Disney en la congeladora. En Arana, la última vez que me dieron máquina, me preguntaron por el enano y no les dije nada.
¿Aguantaste? No, del cagazo no me acordé quién era Corchito. Qué orto tiene ese petizo. Sí. Si no canté no fue por héroe. Estaba completamente pelotudo. Ya está, Horacio. Ya está. Bueno, ahora saca una mano. Con cuidado de no desatar todo. Acabamos de ver una escena de la película, de la también muy buena película La Noche de los Lápices, de Héctor Rivera. La pregunta aburrida de siempre: ¿por qué elegiste esta escena para hablar de insurrección popular, de derechos humanos? Bueno, me parece, para empezar, La Noche de los Lápices es de mis películas favoritas, así que me ha marcado desde siempre. Y creo que, acá en esta película sobre todo se muestra de la manera más cruda, digamos, posible, la vulneración de los derechos humanos de una manera sistemática y además avalada por la estructura estatal, ¿no? A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, ahora de que hay otros tipos de vulneración, hay malos procesos judiciales que generan vulneración de derechos. En el caso de la dictadura argentina y en el caso de la película se muestra claramente la vulneración, ¿no?, a ellos, y además las torturas y la desaparición de personas, ¿no?, que al final en el caso argentino va a marcar no solamente época, ¿no?, sino que al mismo tiempo va a generar las bases de su constitución como sociedad hasta ahora, ¿no? Por eso tienen tantos lugares o espacios para la memoria. La memoria es muy importante, ¿no?, en la construcción de la vulneración de derechos, y creo que ahí es importante que la memoria como tal, entender a la memoria como la parte central de la reivindicación de los derechos, ¿no? Porque hay una disputa casi constante, digamos, y más ahora, luego de que han pasado tantos años de las dictaduras, de los procesos de vulneración del neoliberalismo y de otras estructuras que tratan de olvidar los procesos, ¿no? Se trata de olvidar, como acá lo que ocurrió con Banzer o diferentes lugares donde se trata de separar, digamos, a los dictadores y decir, vivimos en una democracia ahora, vivimos todos felices, pero en realidad la memoria es importante para no recaer en los mismos procesos, ¿no? Y me parece que luego de La Noche de los Lápices también ha marcado época, como les decía, y hay hasta ahora en las construcciones artísticas, culturales en Argentina, mucha referencia, ¿no?, a La Noche de los Lápices, ¿no? Y posiblemente una de las pocas cosas buenas que hizo el gobierno de Kirchner fue en parte esa reivindicación a los derechos humanos. Algo divertido es que, por ejemplo, llegó a haber impunidad, y no hablo de impunidad de lo vamos a dejar pasar, hablo de impunidad directa de parte de algunos gobiernos, curiosamente neoliberales de derecha, que perdonaron a militares que tuvieron que ver con la dictadura, y justamente llega Kirchner y lo que hace es volver a juicios, volver a ponerlos en la palestra pública, cosa que, insisto, para mí es lo mejor que hizo el gobierno de Kirchner, ¿no? Aunque el dólar esté en 200, pero es algo muy positivo de parte de Kirchner. Justamente te fuiste más o menos a lo que quería, y eso es genial. Y bueno, también es por la película que evidentemente refleja esto. ¿Qué es lo más impactante de la película? En dos términos, en el término derechos humanos y en el término insurrección, ya sea principio de insurrección o más bien final de insurrección. Bueno, creo que en el caso de derechos humanos es importante señalar de que en el caso de la película los jóvenes son parte de las estructuras de estudiantes de secundaria, digamos, ¿no?, y que se los vincula a los movimientos guerrilleros de ese tiempo y esa es la excusa para vulnerar sus derechos. Eso implica de que hay la vulneración en muchos de los casos, pasa de que no necesita tener una relación entre el hecho, digamos, entre el hecho de ser parte de un grupo de guerrillero o haber hecho algo ilegal y la culpabilidad, digamos, ¿no? Entonces acá se muestra que los jóvenes, por ejemplo, son inocentes en muchas de las cosas, pero además se vulnera en extremo sus derechos, entonces implica que la vulneración de derechos es constante y nos puede llegar a todos por parte del Estado. Y por el lado de la revolución, digamos, ¿no?, de la insurrección más que de la revolución,
creo que es justamente lo que te mencionaba hace rato, ¿no? El tema de la memoria, ¿no? De que creo que el hecho es tan trascendental, tan importante, esa vulneración de derechos marca un antes y un después para todo, que va a generar justamente que los procesos y los gobiernos posteriores tomen en cuenta todos los hechos que habían pasado, ¿no? Yo sí creo que los Kirchner toman una importante posición, digamos, al reivindicar la memoria, pero también creo que en todos los procesos de derechos humanos son construcciones históricas y sociales, ¿no? Entonces es como que si no hubiera pasado todo esto, nunca hubiera llegado Kirchner, ¿no? O si no hubiera pasado todos los procesos de vulneración o liberalismo acá, no se hubieran dado los procesos de la constituyente, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí radica el punto, ¿no? La centralidad de que más allá de que no queramos más mártires en nuestras sociedades, estos puntos marcan puntos de inflexión dentro de los procesos, ¿no? Políticos y sociales de los países. Super, antes de estar muy de acuerdo, tengo una duda. Hay un artículo, no estoy seguro de qué autor, pero es un autor gringo, que decía que al final las dictaduras sí tuvieron sí funcionaron, desde un punto de vista desde mi punto de vista politológico, de esos muy maquiavélico, funcionaron porque apaciguaron todo un movimiento que pudo haber seguido y radicalizado la realidad latinoamericana, es decir, la juventud de los 80, de los 90, al final era totalmente tibia en comparación a los 70, en parte porque sabían, o tenían un miedo, tenían una subordinación al poder, porque tenían familiares, ellos mismos habían sido de algún modo vejados por la dictadura, entonces preferían que la política sea más suave y no sea de ellos, no involucrarse tanto. Desde los 2000, la gente que ya empieza a tener 18 años desde los 2000, me parece que hay un quiebre terrible de esto, es decir, vuelven las insurrecciones, vuelven en cierto modo los reclamos, la insubordinación al poder. ¿Por qué se da esta insubordinación al poder en esta época, posiblemente después del 2010, después del 2005, en Latinoamérica? Creo que, bueno, en el caso de los 70, 80, así hablándote un cacho de los derechos humanos, hay una importante relación, digamos, ¿no? Entre los derechos humanos y justamente las luchas por la liberación nacional. A veces a los defensores de derechos humanos se los cataloga de rojos, izquierdistas, comunistas, justamente porque la tradición de los derechos humanos en Latinoamérica, no en Europa, nace de estos procesos, ¿no? Y es por eso que las vulneraciones de las dictaduras, las vulneraciones de los gobiernos, como que ha pasado con los CNPZ, Zárate Vilca y otros que han sido asesinados igual, hay una vulneración directa por parte del Estado, estos individuos, y justamente derechos humanos o las organizaciones de derechos humanos van y critican estos hechos, ¿no? Con informes y todo esto. Entonces creo que ahí, por ejemplo, hay una construcción de los derechos humanos en Latinoamérica que todavía sigue vigente, que es justamente esta liberación nacional, ¿no? Una visión más de izquierda, digamos, pero que se ha ido construyendo, y que creo que ahora justo es lo que dices, ¿no? Hay un apaciguamiento de otra generación de los 90 y ahora se vuelven a reflotar ciertos puntos, ciertos problemas, y es justamente porque cuando cae el muro de Berlín el 89, digamos, hay también nuevas promesas, ¿no? del sistema como tal, de los gobiernos que han erradicado en teoría el comunismo, el socialismo, y generan estas promesas de decir, bueno, ahora es un tiempo mejor, ahora todos en el libre mercado y ahora todos vamos a prosperar, ¿no? Pero luego vemos, luego de la caída del muro, que varias décadas después de que las promesas no se cumplen, de que seguimos reproduciendo mucho tipo de desigualdades, digamos, y esto genera que justamente al agotamiento de las promesas se vuelva a generar estos procesos violentos de insurrección, o que se vayan engendrando, ¿no? Porque yo creo que si bien estamos en algunos procesos conflictivos en Sudamérica, estamos engendrando todavía lo que va, el futuro, ¿no? De lo que va a pasar aquí en Latinoamérica. Entonces, pero esos son procesos violentos, por más que no se lo quiera admitir, ¿no? Es parte de la construcción de las sociedades, ¿no? Claro, totalmente. Yo creo, y posiblemente tú en tu experiencia de derechos humanos, de conocimiento respecto a los derechos humanos, pero yo creo que Bolivia debe ser el país de Latinoamérica que más ha olvidado la dictadura.
las dictaduras y que más ha ignorado y más ha tratado de ocultar los nexos del poder con las dictaduras, insisto. Como tú decías, y es totalmente cierto, al final Argentina, insisto, volvió a realizar juicios contra militares que habían sido, entre comillas, absueltos. En Chile, Michelle Bachelet, que lo crean o no, es de izquierda, para la gente que cree que por primera vez en Chile va a haber un gobierno de izquierda. Construyó el Museo de la Memoria, por ejemplo, que políticamente es durísimo, porque ves que fue una dictadura enorme la de Pinochet y es un reconocimiento del Estado de que una dictadura. Eso no hay acá. ¿Por qué en Bolivia no hay esa memoria histórica? Es más, no quieren desclasificar los documentos de las dictaduras, cosa que me parece terrible. ¿Por qué en Bolivia pasa esto a diferencia de los otros, de casi todos los estados de Latinoamérica? Creo que, bueno, hay un punto importante, ¿no? Por ejemplo, desde la sociología, digamos, entendemos a los derechos humanos y a la vulneración de los derechos como una responsabilidad entre sociedad y Estado. O sea, los derechos humanos tendrían que ser, sobre todo, limitantes al poder político. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en Argentina con la Asamblea de Derechos Humanos de Argentina, que tiene un peso importante, en Chile igual. Pero en el caso boliviano es distinto justamente esto, la memoria histórica con respecto a las dictaduras, porque se da otro tipo de construcción de limitantes al poder político, ¿no? Y es justamente por medio de las organizaciones y todo. Pero estas organizaciones tienen una historia, digamos, anterior, ¿no? Anterior a los procesos dictatoriales. Entonces creo que ahí radica tal vez un punto del por qué no hay esta construcción tan importante en torno a las dictaduras. Y lo que sí me parece a mí muy extraño, digamos, en el último tiempo es que si bien se habla de las dictaduras en la retórica discursiva de los gobiernos y de los actores políticos, creo que, por ejemplo, en el último tiempo se ha atacado más al periodo neoliberal que al periodo de la dictadura, y es justamente porque en la actualidad, digamos, se necesita de esa legitimación anterior, ¿no? Porque igual el neoliberalismo ha vulnerado derechos y todo, pero esa construcción histórica creo que sería necesaria implementarla desde mucho más antes, ¿no? Porque las dictaduras militares son nomás pues el punto de inflexión en Bolivia, ¿no? Entonces creo que ahí radica una de las diferencias, y también en el caso de las dictaduras militares en Bolivia creo que ha habido, ¿no? un periodo, una construcción distinta, porque las construcciones de vulneración de derechos humanos y respeto a los derechos humanos se generan localmente, ¿no? Eso es por lo menos lo que en Latinoamérica entendemos, ¿no? Que se entienden localmente, y ha habido, ¿no? Periodos así de mucho acercamiento entre el pueblo, digamos, y las dictaduras, ¿no? Como es, por ejemplo, el pacto militar campesino, digamos, ¿no? O este tipo de formas en que la sociedad y el Estado, con ciertas partes de la sociedad, se generan y generan estos procesos también de vulneración, ¿no? Entonces las construcciones históricas también se dan de maneras locales, ¿no? En el caso de las... En un segundo justamente voy a tocar un poco lo que viene a ser esta especie de alianza. Vamos a ver el tercer clip, que es de la película chilena Machuca, y a partir de ahí es que voy a retomar lo que acabas de decir. Vamos a ver el clip. Tome. Gracias. Banderita, banderita, banderita chilena, banderita del PS, banderita. ¿Cómo te está yendo, Pituco? Bien. Banderita, banderita chilena, banderita del PS. ¡El que no salta es momio! 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 Un rico ignorante como tú. Un rico ignorante como tú. El que no salta es momio. Salta es momio. El que no salta es momio. El que no salta es momio. Salta. El que no salta es momio. El que no salta es momio.
Estamos hablando de Insurrección Popular con Lucio González. Acabamos de ver una escena de la película Machuca, que es una gran película y curiosamente tuvo muchas críticas de parte del sector de derecha y extrema derecha en Chile. Una vez que salió dijeron que están adoctrinando, una palabra muy utilizada por sectores tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. A ver, quiero retomar un poco lo que explicaste, que vienen a ser justamente estas alianzas, donde no solamente es el Estado el que te reprime, no solamente es el Estado el que termina yendo en contra de tus derechos, sino que o se alía con un sector de la sociedad civil, nace el paramilitarismo, la alianza del MNR con los campesinos es un ejemplo perfecto. En parte para preguntarte cuál es el rol justamente, cuál tiene que ser el rol de la sociedad civil una vez que existe un régimen dictatorial, no dictatorial, ultrademocrático, el mejor gobierno de la historia, pero que vulnera derechos humanos. ¿Qué tiene que hacer la sociedad civil? Creo que hay una conceptualización, digamos, en la actualidad, y ha pasado durante los últimos años, de que entendemos al Estado como la síntesis de la sociedad, el que tiene que dirigir las políticas, la política como tal, el ejercicio del poder, o las políticas públicas, digamos, ¿no? Y en ambos casos generan todo este ejercicio del poder en general. Pero estamos centrando casi toda la importancia y la legitimidad al Estado y una subordinación, digamos, ¿no?, de la sociedad civil, cuando en realidad la sociedad civil es la que te coloca a los gobernantes, coloca a los estados y es en la que radica el poder del soberano, digamos, ¿no? Creo que ahí en esa diferencia hay que entender de que la sociedad civil como tal tiene justamente a los derechos humanos como punto central, ¿no?, para detener el poder político, porque los derechos humanos surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde los estados habían hecho lo que habían querido con las poblaciones, han masacrado a cientos de culturas, digamos. Entonces creo que ahí radica la diferencia, ¿no? Lo que tiene que hacer una sociedad cuando el gobierno es autoritario es simplemente obedecer a un principio fundamental que tienen las sociedades, que es la autodeterminación. Y si la autodeterminación de las sociedades dice que tienen que sacar a un gobierno, como pasa aquí constantemente con las insurrecciones, tiene que pasar, digamos, ¿no? Porque está en su legítimo derecho. ¿Por qué? Porque el Estado está incumpliendo con los deberes que tiene con la sociedad, ¿no? Se supone que entramos a esta lógica del Estado para protección de externos como de nuestra propia seguridad, digamos, ¿no? Y es el acuerdo mutuo, digamos, entre sociedad y Estado, que si es roto por el Estado, entonces se rompe también todas las estructuras, ¿no?, tanto democráticas, institucionales, y se dan estas rupturas, digamos, ¿no?, pero que no son ilegítimas, ¿no? O sea, si hay una historia anterior de vulneraciones de derechos humanos, de periodos despóticos, es una necesidad que tienen las sociedades, ¿no? Y incluso es una herramienta y un derecho, ¿no? O sea, a ver, algo muy curioso de esta película. En el anterior programa ya hemos analizado esta escena, pero lo hemos hecho de un modo totalmente diferente, pero me pareció que es una escena excelente para hablar de insurrección, porque hablamos del estado donde más brutal fue la dictadura en Latinoamérica, pero hay una particularidad que a mí me encanta, que es justamente que ves al niño pijo, ves al niño jailón, que en un momento parece que se encuentra desubicado, pero inmediatamente se une a sus amigos. ¿Por qué? Porque ha vivido, además, para los que no han visto la película, ha ido a la casa de Machuca, ha ido a la casa ha visto cómo viven en la periferia chilena, entonces sabe que existe desigualdad. Entonces mi pregunta va un poco respecto a cuán importante es para la sociedad latinoamericana, no quiero enfocarme solo en Bolivia, pero en Latinoamérica, comprender la realidad del otro. Sí, es fundamental, creo, ¿no? Porque para empezar, en Bolivia especialmente, pero en Sudamérica en general, las élites como tal, en algunos casos son pocas y en otros casos tienen un poder importante, pero no tan grande comparado a otras élites, ¿no? Entonces la visión que tienen
desde su visión de clase, digamos, la realidad que pueden abarcar es muy corta, digamos, ¿no? Es una realidad que no terminan de entender ni de ver por completo, y que creo que ahí radica la importancia, ¿no? Porque tenemos a un gran porcentaje de la población que está en los estratos medios y bajos, y que es la realidad del país, ¿no? O sea, más allá de que puedan tener grandes sumas de dinero, grandes capitales, digamos, ¿no? Y que creo que esto además se vincula de manera muy fuerte, digamos, con un sentimiento de los propios sujetos, dependiendo cómo sean educados, los procesos históricos, de sentir un tipo de empatía, ¿no? Por los temas de las desigualdades. Y creo que en la película se puede observar eso, ese sentimiento de que, a pesar de que es un niño, digamos, tiene el sentimiento de ver a sus pares, de ver las realidades de los otros, y que justamente eso genera que la persona, digamos, se meta a apoyar a estos grupos, ¿no? A las protestas de Allende, se coloque a favor, digamos, de todos los movimientos populares, y que creo que eso es fundamental, ¿no? En Sudamérica. Me parece que también en el caso chileno, por ejemplo, la figura de Allende es fundamental, ¿no? Es como que tener también a un ícono, hay un ícono que es comparado, no sé si les gusta o no, pero el Che Guevara u otros, que en su momento tenían un peso preponderante, digamos, dentro de la coyuntura, y que justamente le den un golpe a Allende genera también una crisis en general, ¿no? No solamente para los estratos medios y bajos, sino para la sociedad chilena y para el mundo en general, ¿no? Entonces, esto genera también que hayan los procesos de empatía con respecto, ¿no? Sobre todo a los movimientos populares en Chile, que han sido masacrados terriblemente, ¿no? Claro, que insisto, ha sido la peor dictadura de Latinoamérica de lejos. Y aún así hay gente que no quiere llamar dictadura al régimen de Pinochet, pero bueno, ese es otro tema. Justamente para terminar un poco lo que viene a ser este bloque, ¿qué se hace, insisto, desde la defensa de los derechos humanos? ¿Qué se hace desde la defensa, desde la insurrección, hasta por ahí si quieres, con la narrativa que crea el poder? No me estoy refiriendo a nada en particular, pero existe una narrativa de la persona que está en el poder que termina, en cierto modo, creando una posverdad terrible para justificarse respecto a violación de derechos humanos. Cuando llega Pinochet al poder, la gran lógica es: la gente se está muriendo de hambre, son terroristas, los comunistas son terroristas. Allende en serio estaba manejando muy mal la economía, cosa que es relativamente cierto, porque Estados Unidos también se metió en eso, pero es relativamente cierto que Chile estaba en un muy mal momento. Pero prácticamente con todos los golpes de Estado, con todas las llegadas de gobiernos autoritarios, algo que se inculca mucho es la nueva narrativa de: miren, sé que estamos matando gente, y estamos persiguiendo gente, y estamos encarcelando, y estamos torturando, pero es que es necesario. ¿Qué se hace contra esa narrativa que trata de decirte que está bien violar derechos humanos? Me parece que has tocado un tema clave, el tema de las narrativas, porque justamente las narrativas respecto a un hecho, ya sea traumático, como puede ser la muerte, persecución, todo esto, se da de dos maneras, ¿no? Uno que trata de legitimar el trauma, y el otro que trata de rechazar el trauma, ¿no? Rechazar, no sé si la palabra es rechazar, pero bueno, rechazar ahí el trauma, y se generan dos posiciones, ¿no? Ahí hay la Flaxo, por ejemplo, ha hecho estudios muy importantes sobre eso. Esteves, que yo recuerdo el nombre, menciona justamente que en el caso de los derechos humanos son construcciones político-discursivas, ¿no? ¿Qué implica que sean político-discursivas? Que no solamente es la narrativa del trauma, sino también las significaciones que se le puede dar. Entonces creo que la única manera, digamos, de contraponer un discurso, digamos, de legitimidad de la vulneración de derechos por parte del Estado, que siempre se da Chaparina, Jerry Fernández, dictaduras militares, no importa la catalogación que queramos, pero hay vulneración de derechos. Creo que ahí la contraparte es la narrativa, justamente en base a la memoria histórica, ¿no? Entonces, si bien la sociedad civil no tiene los medios del Estado, no tiene los canales de televisión, no tiene los carrier groups, como se llama, entonces la sociedad tiene que generar sus espacios, ¿no? Y eso es por medio de la cultura, eso es por medio de las interacciones sociales, por medio de institucionalizar, en este caso, algunas instituciones que sean parte de la sociedad civil y que los defiendan, digamos, ¿no? Entonces creo que esas son digamos, los choques que
tienen que tener las narrativas y justamente es como se dice, ¿no? La historia las cuentan los victoriosos, los que han ganado. Y la idea es que justamente más allá de que quien gane o pierda una elección, quien gane o pierda, qué modelo económico gane o pierda, se pueda generar este tema de la memoria, ¿no? Como importancia central de la construcción narrativa de los pueblos también, ¿no? Finalmente vamos a contar con el último clip que es elegido por nuestro invitado de la película Presunto Culpable. Ir rápido sobre esto, como si hay un tropiezo, ir rápido sobre él. Eres como un cirujano que opera sobre sí mismo. La neta es que es muy raro este sistema mexicano de que tú tengas que cuestionar a tu propio testigo, porque pues, todo es un ambiente muy raro, poco espontáneo para que la gente hable, ¿no? Cuando te den el uso de la palabra, todo lo que quieras decir además lo dices, ¿eh? Sí. Que no te frenen. Yo por eso me meto tanto. Sí, no te pueden frenar. Tú puedes irte, chingue su madre. ¿Entiendes? Es tu derecho además. ¿Sí? Bueno. El comandante Saavedra refiere que no recuerda si participa en la detención de usted. Me parece increíble. Me parece increíble. Que no se acuerde. Que no se acuerde. Que no se haya enterado de nada. Que no se haya enterado de nada. Y aún así firma un visto bueno. Eso es todo lo que tengo que decir. Y aún así firma un visto bueno. Es mentira, él puede decir lo que él quiera. Dígaselo a él. Tú puedes decir lo que tú quieras. Tú puedes decir lo que tú quieras. Es mentira. Yo estoy aquí para decir nuevamente que usted estuvo en mi detención. Que usted estuvo en mi detención. Como ya lo dije antes. Y yo le decía a usted. Que si me podía informar de qué me estaba acusando mientras usted me daba manotazos en el pecho. Y me decía. No te explico nada, cabrón. No te explico nada, cabrón. Tú ya sabes de qué te estoy hablando. ¿Dónde están los otros? Que es obvio que está mintiendo el señor. Que es obvio que está mintiendo. Le pido que me vea a mí. Espérenme. Que es obvio que está mintiendo el señor. Véalo, porque el careo es cara a cara. Pero véalo a usted a él. ¿Usted tenía huellas mías? ¿Les pregunta? Sí. Le pregunta. No tengo yo forma de tener huellas de la gente. Así. No tengo una base de no tengo yo forma de tener huellas de la gente. No soy una base de datos ni perito. Usted me llevó a su oficina, levanta el retrato hablado. Y le dice a las personas que estaban ahí en una oficina, ¿verdad que es igualito? Y se empiezan a carcajear. Yo me asomo para ver ese retrato hablado. Y aunque le hago ver a usted que no se parecía a mí, y usted lo único que atinó a contestar es textual. Con sus palabras fue, yo ya te agarré, ya te chingaste. Si me llegara a suceder algo, lo hago responsable a usted y a todas estas personas que me están filmando. Pero no es punto de contradicción con Nada más es eso. No es punto de contradicción. Nada más es eso. A todos nos están filmando. Pues sí, señor. Usted hizo todo lo que yo ya dije, sin lugar a dudas. Me detuvieron sin prueba alguna, sin huellas, sin una revisión ni siquiera me hicieron. Y usted es la persona. Totalmente responsable. Totalmente de responsable. lo que hicieron sus elementos o no. ¿Y si usted fue detenido? Por mis elementos. Y se encuentra usted atrás de estas rejillas es porque usted es responsable. Por algo está usted aquí. Por algo está usted aquí. Acabamos de ver un clip de la película Presunto Culpable. Te lo pregunté fuera de cámaras, pero te lo vuelvo a preguntar porque me interesa mucho, porque creo que es el clip más distinto a todos. ¿Por qué elegiste esta película? ¿Por qué elegiste esta escena de esta especie de interrogatorio? Porque me parece que
Bueno, hemos tocado temas sobre todo de vulneración de derechos políticos, digamos, en relación Estado-sociedad, pero esta película como tal refleja la vulneración a derechos a una persona que no tiene nada que ver con un asesinato, ¿no? Entonces genera que se den vulneraciones en la vida cotidiana, y la vulneración a los derechos humanos se entiende de persona a persona. Claramente hay una vulneración, yo te pego y vulnero tus derechos, digamos, pero sobre todo el discurso de los derechos humanos como tal está enfocado a la relación, digamos, disfuncional que existe entre el sujeto y la estructura estatal, digamos, ¿no? Entonces, en el video se puede observar que justamente es la estructura estatal, la estructura judicial como tal, la que va a vulnerar los derechos humanos. Se lo ve, por ejemplo, a Toño, creo que se llama el protagonista, reclamando, digamos, al investigador que le dice que tú sabías que yo no era culpable, no sé qué. Y está el juez más ahí, y durante toda la película se ve, digamos, toda la estructura de los investigadores, jueces que tratan de atacar a esta persona e involucrarle en un hecho que no ha cometido. Y es más, al final de la película se muestra que estas personas han salido además premiadas, ¿no? Deberían ser castigadas jueces y fiscales, investigadores, pero no pasa eso. Entonces hay una violación también sistemática a los derechos humanos, ¿no? A las personas individuales por parte del mal manejo de las estructuras. Y justamente la defensa de los derechos humanos, más allá de una trascendencia política que es importante, también tiene que estar enfocada sobre todo a defender a los individuos, a la sociedad, por parte de esta vulneración de todos los aparatos que puedan existir, estructuras, ¿no? Institucionalizadas, las instituciones del poder, digamos, ¿no? Entonces creo que es por eso que he elegido la peli, ¿no? Que me parece que también es importante ver ese otro lado, ¿no? De la cotidianidad y la vulneración de derechos. Claro, y que va más allá de dictaduras, va más allá de momentos excepcionales, aunque en Latinoamérica no tan excepcionales. Algo que, bueno, a nivel jurídico existe el Estado policial, y Zaffaroni, entre otros, escribe muchísimo respecto a lo que viene a ser el Estado policial y cómo es una especie de hijo o engendro o quiste que se quedó de las dictaduras, donde evidentemente quien peor queda no es exactamente la policía, sino todo lo que tiene que ver con la policía. Estamos hablando de la fiscalía, estamos hablando de lo que viene a ser cierto tipo de juzgados. ¿Qué se hace en Bolivia o en cualquier estado, para que no se sientan aludidos, cuando la justicia es mala y justamente va a vulnerar derechos? Creo que ahí es importante, justamente, o sea, siento que a veces me van a decir así contraestatal y no sé qué, pero la organización de la sociedad es importante, ¿no? O sea, a mí me preocupa mucho en Bolivia el término, por la constitución política del Estado, la relación de la mediación, que prácticamente ha desaparecido. Pero las estructuras mediadoras son necesarias en las sociedades para justamente mitigar los problemas, ¿no? Las vulneraciones a los derechos humanos, porque si una persona acusada de un delito que no ha cometido y tiene toda la estructura estatal encima, ¿qué más puede hacer si no es recurrir a alguna institución que no sea del Estado? Porque al final es el Estado el que te está vulnerando los derechos, ¿no? Y ahí es importante justamente el término del trabajo de las mediaciones, las investigaciones, pero es mucho más difícil, ¿no? Si además el juez es parte de la estructura, digamos, vulneradora de derechos, ¿no? Ahora el punto central, digamos, de esta problemática creo que radica justamente en entender, ¿no? Los procesos de vulneración de derechos desde la sociedad y tratar de brindar cierto tipo de garantías, ¿no? A los presos. Tenemos en las cárceles 73% de presos sin sentencias ejecutoriadas. No sabemos si son culpables o inocentes los presos. En el caso mexicano creo que es 90 y tantos %. Entonces se van generando todos estos procesos de vulneración, ¿no? Y otro de los puntos importantes que me parece que es necesario recalcar es hablar de estos temas, ¿no? En la cotidianidad, porque hay que recordar que no es gracias al Estado, gracias a un juez, que las personas salen libres o salen libres de culpa, ¿no? Por ejemplo, en el caso boliviano tenemos ahí a la señora jueza Pacajes, que agarra y por una farra con una persona dice la verdad sobre que Jerry Fernández era inocente, ¿no? Entonces no es que la estructura está funcionando bien, no es que la justicia está funcionando bien, sino que es errores de las personas que cometen como
como la persona que no voy a volver a mencionar, y que claramente si no fuera un error, si no fueran unas copas más, no se revelaría todos los problemas que hay por debajo, ¿no? Entonces creo que es necesario, personalmente creo que es necesario dar fortaleza a las instituciones de la sociedad civil para que no tengamos una decisión vertical por parte del Estado sobre nuestra vida, sobre nuestra justicia, sobre nuestra libertad, ¿no? Como sujetos. Claro, además, y también institucionalizar órganos que en este momento no deberían de estar con personas interinas, como es la Defensoría del Pueblo. Lo siento, pero es verdad. A partir de eso, y es algo muy curioso, el tema de Jerry Fernández para mí es terrible, entre otras cosas porque quien era fiscal en ese momento, que no voy a decir su nombre, después de todo este problema, después de literalmente sentenciar a una persona inocente y literalmente sentenciarla del peor modo posible, porque no fue que se le dijo te robaste un lápiz, o sea, fue una acusación terrible, sorpresa, terminó de cónsul en un país. Entonces, todo este juego de justicia, y ya a modo de terminar lo que viene a ser todo este tema de la injusticia y de la desinstitucionalización y de cómo la gente termina llegando al poder, la gente que no debería de estar, que debería defender al pueblo, justamente termina subordinada al poder. En estos casos, ¿la insurrección vale? Yo creo que es completamente necesaria, ¿no? O sea, es preocupante. En el caso de octubre, por ejemplo, muchas de los reclamos y las protestas airadas se fueron contra el Tribunal Departamental de Justicia, digamos, ¿no? Entonces hay un sentimiento colectivo, una razón colectiva que nos indica claramente que hay un problema en la justicia, ¿no? Boliviana y seguramente latinoamericana, y que ya en el 2003 ha habido los reclamos necesarios, ¿no? Entonces creo que es necesario, sobre todo, hacer una reforma judicial de lo que siempre se quiere hacer, venimos haciendo, pero además, sobre todo, dotar, ¿no? a las personas, a las instituciones de una importancia mayor, ¿no? Y no solamente al juez, al fiscal. Para mí se tiene que desarticular todo eso. A mí me parece que hay una relación, por ejemplo, muy, muy directa entre jueces, fiscales, estudiantes de derecho, digamos, ¿no? Vinculados en el caso puedo hablar de la UMSA, digamos, ¿no? Centros de estudiantes y todas estas cosas que generan relaciones de prebendales desde el primer día que entras a la facultad de derecho, digamos, ¿no? Y cómo no vas a reproducir todas las lógicas de prebenda, de vulneración de derechos, si tu formación académica, tu formación profesional solo ha ido en una sola dirección, ¿no? Y además hay que ser claros, ¿no? O sea, tendríamos que tener aquí los méritos necesarios para ser jueces y fiscales y no ser un cargo político. Yo veo que ahí hay muchas de las personas que, sobre todo, puedo hablar de la UMSA, que tratan de buscar, ¿no? Un tipo de relación con la política para lograr cargos, pero la aspiración es a ser juez y fiscal, ¿no? Entonces me parece que ahí andamos mal, ¿no? Ahí andamos mal, que yo no estoy de acuerdo, yo no creo que todo no creo que el punto central de todo sea la política, ¿no? O sea, la política es una de las variables importantes y de las varias variables que hay, ¿no? En la construcción de la realidad, pero no puede ser el tema principal, porque claramente si entendemos que la política es lo único que determina qué va a ser bueno o no dentro de una sociedad, tenemos a la justicia boliviana ahí como claro ejemplo, o el resultado de eso, ¿no? Entonces creo que ahí radica la importancia, ¿no? de seguir por lo menos dando esta relación a los sujetos que son, ¿cómo se llama esto? A las personas que han sido vulneradas en sus derechos, darles el primer paso, que es decirles que son inocentes en primera instancia, ¿no? Y eso es lo que no hace el Estado, ¿no? El Estado trata de decir, no, tú eres culpable y no hay la presunción de inocencia, ¿no? Entonces me parece que ese es el primer punto, y como sociedad es seguir trabajando en estas narrativas, ¿no? Construir las narrativas para que no queden tantos hechos en impunidad, ¿no? Genial, me encantó tu conclusión. Mil gracias por haber aceptado otra vez estar acá en La Cuarta Pared. Acabamos de hablar con Lucy González de lo que viene a ser Insurrección Popular y Derechos Humanos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Cronistas Latinoamericanos, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y vernos todos los sábados de 4 a 5 y los domingos de 4 a 5 por App TV. Esto fue La Cuarta Pared.